Cuento número 53. Pasos de un fantasma. Siempre me he preguntado por cómo serían los pasos de un fantasma. Indagué en todos los libros que había en la biblioteca, pero nada me daba una respuesta. Ni siquiera en internet encontraba un buen material. Era un buen tema para investigar, pero debía encontrar a un fantasma para preguntarle y comprobar por mí mismo cómo eran los pasos de un fantasma, cómo se escuchaban, qué implicaciones podían tener. Quería saber todo. En esta época era muy común ver a los fantasmas rondando por las calles, pero todos nos habíamos acostumbrado a ignorarlos y a no tener ningún contacto con ellos. Era una especie de norma que teníamos para vivir en armonía. Ellos no nos molestaban y nosotros tampoco, pero nadie había sido capaz de intentar un acercamiento. Tal vez sería yo el primero en intentarlo y en salir victorioso, o tal vez cometería el peor error de mi vida. Pero eso solo lo podría descubrir si me decidiera a intentarlo, y esa decisión ya estaba tomada. Preparé mi discurso. No debía ser muy descortés, debía elegir a un fantasma noble. No podía ser el más peligroso porque correría peligro. Además, porque con uno noble podría sacar más información y podríamos pasar más tiempo practicando. Fue así como tomé la decisión de que gastaría en el discurso media hora para convencerlo. Luego gastaría 2 días escuchándolo y otros 3 días haciéndole las preguntas que me generaban en el momento. Intenté en la mañana del 6 de septiembre desde muy temprano, pero todo fue en vano. Ninguno me quería colaborar, ni siquiera me preguntaban la más mínima atención. Todos pasaban de largo, ni siquiera me miraban un poco. Se podría pensar que no me podían escuchar, pero en realidad ellos sí me escuchaban, pero no querían hablar. Insistí por 15 días y todos mis esfuerzos fueron en vano. Estaba a punto de desertar la idea que tenía, pero de repente en la noche del sábado pasado, después de luchar por un mes, un fantasma joven se me acercó y me dijo que si quería ayudarme, pero que debía ser de la manera que él quisiera, porque había un trato interno entre fantasmas y no debía hablar con humanos. Como yo estaba tan obsesionado con el tema, accedí a todo lo que él dijera, y nos volveríamos a reunir dentro del mes siguiente. Todo el tiempo que invertí en mi discurso fue perdido, y adicional a eso, me tocaba esperar a que el fantasma se me manifestara nuevamente. Pasó el mes y no se manifestó. A pesar de que casi se convivía con los fantasmas, no sabíamos nada de ellos, no los sentíamos, no podíamos hablar con ellos, solo los veíamos pasar. Me sentía muy decepcionado por el engaño que me había hecho aquel fantasma. ¿Cómo era posible que jugara así conmigo? ¿Y cómo fui tan tonto de creerle? Pasaron 2 meses más y de repente volvió a aparecer. Me asustó mucho porque apareció a medianoche. Me dijo que no se podía demorar porque la última vez que habló conmigo otro fantasma nos vio y se armó un problema, que por eso no había podido cumplir con nuestra cita, pero que ya estaba cuadrado todo para que nos volviéramos a ver, que él también tenía muchas preguntas y que nos colaboraríamos mutuamente. La próxima cita sería hasta dentro de 1 año. Él decía que era un tiempo prudente para que nadie sospechara y se olvidaran del pequeño incidente que se presentó cuando nos vieron. Aunque no estaba del todo de acuerdo, era esperar ese año o nunca saber nada de los fantasmas. Durante los primeros 3 meses estaba muy ansioso, pero en el transcurso de los siguientes meses olvidé el tema. Tanto que se acercaba la fecha y yo no estaba preparado. Tendría que haber conseguido la grabadora con una gran memoria para evidenciar toda la conversación, pero afortunadamente había colocado una alarma recordando la cita que tenía con el fantasma. Tenía el tiempo justo para encontrar lo que necesitaba y lo logré. Llegué al lugar y hora pactada. Esta vez sí llegó el fantasma muy puntual. Era un lugar muy retirado, hacía mucho frío porque quedaba en lo alto de la montaña. Nada ni nadie nos podía interrumpir allí. Todo quedaría grabado y el secreto guardado. Nada se podría escapar porque si lo hiciéramos, los dos podríamos estar en graves problemas. Según el joven fantasma, una vez un humano y un fantasma intentaron hacer lo mismo que estábamos haciendo, y cuando los descubrieron, de castigo al humano lo volvieron fantasma y al fantasma humano. Apenas me contó esa historia, le pregunté si de casualidad él era el humano que habían convertido en fantasma y adiviné.
Él era el rebelde de esa época. Por eso me había ayudado, por eso quería que se supiera todo. Duramos hablando por 8 días. Todo estaba quedando grabado. Él me contaba que para asustar escondían los pies y volaban, que lo hacían solo por diversión, que siendo fantasmas ya no se alimentaban, que no dormían, que caminaban mucho y recorrían muchos lugares para no desaparecer del mundo, que debían caminar mucho y dejar muchos pasos para que no desaparecieran definitivamente. Me contó muchas historias, castigos y dónde vivía. Fue fascinante historia por historia. Para resumir, los castigos eran quedarse en un mismo lugar sin tener la posibilidad de dejar pasos y corriendo el riesgo de que desaparecieran. Era uno de los castigos más graves. Nadie quería ese castigo. Y el día que descubrieron que estaba hablando conmigo, lo castigaron de esa manera. Por eso fue que él decidió aliarse conmigo, aunque le quedaba un poco de rebeldía y por eso me ayudaba. Cuando se terminó la reunión, cada quien siguió su camino. Yo volví a mi casa y él siguió su recorrido esperando no haber restado pasos durante el tiempo que invirtió conmigo. Al llegar me estaban esperando unos vecinos chismosos. Supuestamente estaban muy preocupados por mí y por lo que me había pasado, pero lo único que querían era saber el chisme. O al menos eso era lo que yo creía, porque no sé cómo ni en qué momento, pero se robaron mi grabación. Lo supe porque cuando estaba saliendo los descubrí y para que me la entregaran le tuve que escuchar con ellos la grabación. Pero para sorpresa de todos estaba en blanco, como si no hubiera grabado nada. Se escuchaban mis preguntas y mi voz, pero la del joven fantasma no se escuchaba nada. No había tenido en cuenta la probabilidad de que como era fantasma no se escucharía nada. Quedé como un mentiroso. Los chismosos se burlaron de mí y me devolvieron la grabación. Todo el tiempo invertido había sido en vano, y además al día siguiente me di cuenta que todo había sido una trampa. El joven fantasma me puso una trampa. La reunión que habíamos tenido era una farsa. Él solo se quería salvar. El trato con los otros fantasmas era que me engañara y que les probara de mi idea por saber y cambiáramos nuestras formas. Él volvería a ser un humano y yo me volvería un fantasma. El castigo me pasaría a mí y para poder volver a mi forma debía engañar a algún humano para que tomara mi forma. Este ha sido el año 40 desde que me convertí en un fantasma. Ningún humano ha querido caer en mi trampa, nadie ha sido rebelde, todos me ignoran. O no sé si no puedo ver, es angustiante mi situación, y más porque ayer vi al humano aquel que me engañó. Volvió a ser niño en esa época y hoy ya es un adulto. Ha vivido todo el tiempo que perdió y todo gracias a mí. Él también tiene el descaro de ignorarme, pero seguiré en mi búsqueda. Así como insistí tanto en saber algo de lo que me trajo la ruina, lograré encontrar a alguien ingenuo que me saque de esta triste situación.